Muchas voces, distintas opiniones, encaminadas a una sola decisión. Haz valer tu derecho y cumple con tu deber. La Nación Vota 2021. Saludos cordiales, quien les habla Ángel Escalante, certificado de locución número 58.823 de la Universidad Central de Venezuela. Para todos quienes nos oyen y nos ven a esta hora conectados a la señal informativa del medio de mayor proyección en los Andes venezolanos, www.lanacionradio.fm. Hoy nos acompaña en el equipo técnico y operativo Marjorie Bustamante, la voz que identifica la radio, Ángelo Chacón, en la coordinación este servidor y en la dirección Omaira Labrador. Hoy seguimos en la contienda electoral, esta carrera hacia esos comicios del día 21 de noviembre. Aprovecho la oportunidad para saludar a la red de emisoras del Enlace Radial Informativo de Venezuela, el proyecto radial bandera de esta casa editora, conectados todos a esta transmisión. Comienzo por San Cristóbal, Digital 100.7 FM, Éxtasis 97.7, también aquí en la ciudad capital, Sinergia 89.7, en el municipio Bolívar, en la zona de frontera, Admirable 106.1, Sabrosita 95.3 FM en Córdoba, Deportiva WK 104.1 en Jauregui, Sonora 89.5 en García de Evia, RBI 90.1 en Pedro María Ureña, Cima Radio 100.9 en la ciudad de Las Aguas, San José de Bolívar, Integración 100.5 en Fernández Feo, Pontálida 92.5 en Junín, Platinum 88.1 FM en Ayacucho. De verdad, pues muy agradecido por esa sintonía y esa retransmisión que logramos en equipo junto a La Nación Radio. Ya en la recta final de la contienda electoral, camino al próximo 21 de noviembre, donde se elegirán nuevas autoridades regionales en todo el país. En esta oportunidad, pues se ha convertido quizás en un espacio para la participación ciudadana, más que para mostrar las alternativas y las propuestas de los diferentes candidatos. La Nación Vota 2021, un programa que ya va llegando a su recta final, luego de 20 días aproximadamente en un gran operativo, un despliegue a nivel nacional que ha realizado La Nación Radio y Diario La Nación junto a una serie de corresponsales ubicados en diferentes lugares del territorio venezolano. Hoy estaremos en la compañía de 3 moderadores que recibirán a la actual gobernadora del estado Táchira en funciones y candidata a ser reelecta, Lady Gómez. Vamos a tener con nosotros a nuestra directora Omaira Labrador, también a nuestro jefe de redacción José Luis Guerrero y a nuestro periodista de la Fuente de Política, Fabio Hernández. Buenos días, Omaira, ¿cómo estás? Buenos días, le damos las gracias a la gobernadora por su presencia en esta recta final de la campaña. Ya se puede contar ya por horas y no por días. Este es un trabajo especial que lo hacemos con muchísimo gusto y que por primera vez hacemos un foro radial. Ya lo incorporamos de prensa escrita, que ha sido nuestra tradición, a la radio. Así que le damos la bienvenida a la gobernadora y nuevamente Ángel con ustedes. Muy bien, la temática es muy sencilla. La temática está basada en 4 segmentos, 4 preguntas, para que el panel de periodistas tengan la oportunidad de hacer sus respectivas preguntas a la gobernadora Lady Gómez. Comenzaríamos con nuestra directora, Omaira. ¿Qué propone Lady Gómez? Buenos días, gobernadora. Otra vez le doy la bienvenida. Usted lo tiene, si se quiere, fácil y difícil, porque está la gobernadora en mando. Entonces le quiero hacer la pregunta en esta parte de sus propuestas de gobierno. ¿Qué propone usted para un nuevo periodo si el pueblo la elige en pocos días como una mandataria por segunda vez? Bueno, una de las principales propuestas es rescatar la gobernabilidad no solo del Ejecutivo regional, sino de todas las instituciones públicas que funcionan en el Estado. Recordemos que no solo la gobernación del Estado Táchira intentó ser vulnerada en el ejercicio de su gobernabilidad, sino también las agencias aduanales del Estado. Las alcaldías perdieron su naturaleza, las alcaldías se dedicaron a la venta de gas y de gasolina y perdieron la naturaleza del desarrollo de proyectos locales para sus comunidades, el desarrollo de proyectos en materia de infraestructura a través de las fuentes de financiamiento del Estado, y de qué manera se puede rescatar la gobernabilidad que viene siendo relevada por la economía informal, por la usurpación política
a la legitimidad del poder electo por mandato del pueblo. Esto es la única manera de poderlo reactivar es con participación masiva de la sociedad civil, y el método o el medio para poder lograrlo, sin duda alguna, es el ejercicio del voto. Al rescatar la gobernabilidad no solo de los entes del Ejecutivo Regional, sino de todos los entes públicos que hacen vida en el Estado, como es el caso de Hidrosuroeste, Porcuelé, el CENIAC, la Dirección de la Zona Educativa, todos estos entes que se fueron desnaturalizando y se convirtieron en agentes políticos, más no en agentes gubernamentales, se deben rescatar a través de la gobernabilidad que sea impuesta por el mandato de la participación ciudadana a través del ejercicio del voto. Sin entrar en el detalle de lo que serían las competencias propias de la municipalidad o las competencias propias de los entes nacionales o de los entes regionales, promover la inversión internacional en las diferentes áreas del Estado. Nosotros logramos promover la inversión internacional en el área salud, y eso nos permitió enfrentar la pandemia con un grado de consecuencia menor al de otros estados del país que pudieron contar con los recursos nacionales. En el Táchira, el gobierno regional no contó con los recursos nacionales, pero sí logramos contar con recursos internacionales que nos permitieron mantener la direccionalidad del único hospital centinela que hay en el estado, que es el Hospital Central de San Cristóbal. Así como pudimos llegar a ese logro, tenemos la visión de promover inversiones de carácter internacional en la rehabilitación de las universidades públicas. Recordemos que no solo la pandemia vino debilitando las universidades públicas, sino que la falta de rutas estudiantiles, la falta de mejoras locativas dentro de las universidades ha neutralizado la activación presencial de las matrículas en las universidades públicas del Táchira. ¿Cómo queremos activar las universidades públicas del Táchira? Con proyectos que ya fueron presentados a algunas agencias socias de la ONU que tienen el interés, y que esto fue de cierta manera suspendido o se puso en receso por la llegada de la pandemia. Hay una propuesta que está en puerta para activarse en el primer semestre del año 2022 en cuanto a la activación de las universidades públicas en lo que respecta a las reparaciones locativas de las áreas comunes y la activación de las rutas universitarias. En el área de la producción agroalimentaria, como sabemos y conocemos que los productores agropecuarios del Táchira, sobre todo los de la montaña alta, tienen que someterse a tantos pagos ilegales para poder traer las materias primas de Colombia. Ellos alegan que la materia prima, primero, en el país no se consigue, y segundo, donde se consigue es muy costosa. Es mucho más económico traerla de Colombia, pero esa economía termina siendo irrisoria cuando se tienen que someter los productores agropecuarios a una cantidad de pagos ilegales generados por los mismos agentes políticos del gobierno nacional y por los organismos de seguridad. ¿Qué estamos planteando nosotros? Que la materia prima se pueda procesar en suelo tachirense a través de inversión en laboratorios de tecnología agroalimentaria que nos permita producir materia prima en suelo tachirense para no someter a los productores agropecuarios a lo que es la vulnerabilidad y la extorsión permanente a las cuales se someten por todos los pasos ilegales. Nosotros estuvimos en la CAF presentando hace 13 meses la activación de la economía binacional. ¿Cómo se puede materializar la activación de la economía binacional si hay una debilidad diplomática entre Colombia y Venezuela? La propuesta que nosotros le hicimos a la CAF es que el ente regional, el gobierno regional, sea el mediador entre ambos gobiernos para poder limitar las consecuencias de la debilidad diplomática y avanzar en lo que respecta a la activación formal de la economía binacional. ¿Por qué nos interesa tanto este proyecto de la activación de la economía formal binacional? Primero, porque se generan fuentes de empleo, se activaría el comercio, se activarían las industrias en la frontera, pero cuando hablamos del desarrollo vial, la activación de la economía binacional tiene un atractivo importante para la CAF. Nosotros le presentamos a la CAF lo que es la rehabilitación vial de todo el tramo fronterizo, porque si estamos hablando de una activación de la economía binacional, las cargas pesadas tienen que tener garantías viales
para que lo que llaman en Colombia tractomulas o nuestras gandolas que van de intercambio no tengan riesgo en el traslado de las mercancías. Ese proyecto fue bastante atractivo cuando nosotros lo presentamos. Ese proyecto está en la CAF. Para ese momento el presidente de la CAF lo vio de una manera atractiva, vinieron algunos especialistas en el área a evaluar la cantidad de kilómetros y la cantidad de inversión que podía tener el proyecto, y es un proyecto que está bastante avanzado, y lo único que se está a la espera es que el ente gubernamental logre mediar en medio de la debilidad diplomática entre Colombia y Venezuela. Y esa es una propuesta que nosotros estamos incentivando una vez logremos legitimar el segundo periodo gubernamental. La dificultad que se ha tenido hasta el momento es que Freddy Bernal no tiene investidura gubernamental para entrar en un tema de mediación entre ambos gobiernos, porque el gobierno colombiano no le da el reconocimiento debido a las diferentes sanciones internacionales que este ciudadano tiene en diferentes organismos de carácter internacional. Esa es una de las razones por las cuales no se pudo avanzar, primero por la usurpación de funciones gubernamentales y segundo por las reiteradas sanciones que tienen a carácter internacional. Nosotros logramos que tenemos visión, propuesta como meta, que en la legitimación de nuestro segundo periodo podamos empezar a trabajar en esa área. Y como objetivo político, propuesta política de interés colectivo, porque no estamos hablando de políticas de partidos, estamos hablando de políticas de Estado que generen bienestar a los diferentes sectores y de los diferentes niveles de la sociedad. Sin duda alguna, erradicar a través de la participación electoral, de la participación ciudadana, todos los esquemas de violencia, de extorsión, de persecución, de ejecuciones extrajudiciales promovidas por los cuerpos armados del FAES, que si bien es cierto han generado una cantidad reiterada de violación de derechos humanos en el Táchira, hoy son parte de investigaciones internacionales por estas ejecuciones extrajudiciales. Me refiero en casos puntuales a las realizadas en el mes de febrero, en el año 2019, en la zona norte del estado, y a todos los crímenes que se generaron en el año 2018, 2019 y 2020, a razón de la ejecución del FAE en el homicidio de varios jóvenes tachirenses, que hasta esta hora no se ha logrado tener resultados imparciales de esa investigación. Esto le ha generado un inmenso temor a la sociedad tachirense, porque no solo se generaron crímenes o ejecuciones extrajudiciales, sino que también estos cuerpos armados generaron amenazas, amedrentamiento en establecimientos comerciales, en restaurantes, intentaron contra la integridad de ciudadanos que se encontraban en restaurantes y en áreas comerciales de la ciudad, y también el temor que generó que organismos armados entraran a las iglesias en Semana Santa y con armas largas sacaran a la población y la ciudadanía de las iglesias. Toda esta situación que ha generado tanto descontento, tanto estupor, tanta acción temeraria, políticamente la única manera de poder erradicar estos escenarios de violencia y temerarios es con el propósito político de lograr la motivación, la iniciativa ciudadana de participar, porque el único medio de defensa que le queda a la sociedad es el voto. Recordemos que en 22 años se han hecho infinidad de ofertas, la hora cero, Maduro vete ya, vienen los gringos, mañana vienen los helicópteros a llevárselos, activación del TIAR, el llamado gobierno interino, y ninguna de estas propuestas planteadas en los últimos 22 años han sido efectivas para avanzar en el desarrollo democrático e integral de los venezolanos. Pero cuando nos unimos a través de la participación electoral y utilizamos el voto como un arma de defensa hacia la vulnerabilidad del gobierno, hacia la población, hemos sido efectivos, y esa es la propuesta que políticamente le estamos haciendo al Táchira para erradicar las acciones temerarias y la violencia que se ha apoderado del Táchira en los últimos 3 años y medio. Muy bien, recordemos que hoy nos acompaña Lady Gómez, candidata a la gobernación del estado Táchira y actual jefa regional.
También queremos escuchar las preguntas que tienen el resto de los panelistas, en este caso Fabio Hernández, el periodista de política, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, Fabio. Buenos días, Ángel, buenos días, compañeros de La Nación Radio, buenos días, gobernadora, muchas gracias por venir a esta medio de comunicación en el cual pues laboramos y hoy nos honramos con su presencia como la gobernadora. Gobernadora, la pregunta que hace la directora del diario acerca de qué puede esperar el Táchira de ganar también va de la mano con muchas, denuncias que el candidato del oficialismo, Freddy Bernal, ha venido realizando continuamente, que dice que no se le ve ninguna obra en todos estos 4 años de gestión, una obra pública, incluso la ha emplazado públicamente a tomarse una fotografía, ir con él y tomarse una fotografía en alguna obra pública que usted haya inaugurado como tal. En este próximo periodo podría haber nuevas obras públicas. ¿Hay obras públicas en este periodo también o no? En el actual y en el que viene. Bueno, por ahí hay un refrán que dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Sin duda alguna, el señor Freddy Bernal no siente el padecer en materia de salud pública que vive la población tachirense. Él no siente las necesidades de las comunidades vulneradas que necesitan atención en materia de nutrición, en materia de patologías como la hipertensión, la diabetes, los pacientes oncológicos, los pacientes renales. Como él no siente ese padecer, pues sencillamente él desestima que las gestiones en materia social y en desarrollo de salud pública que nosotros hemos llevado a todos los rincones del Táchira, donde hemos brindado gestión en salud a todos esos sectores que el régimen hoy tiene, viviendo no solo en la miseria, sino viviendo en patologías que han desgastado sus condiciones de vida y su salud y la de su familia. Ojos que no ven, corazón que no siente. Él nunca vio en 3 años y medio las necesidades que la población tachirense vivía en lo que correspondía a la crisis social y a la crisis de salud. Es probable que el señor Freddy Bernal, en 3 años y medio, desconozca dónde está la Avenida España, dónde está la antigua sede de Cotatur, que fue quemada por los colectivos armados en el año 2014, una sede que logramos restituir, las levantamos de las ruinas, de las cenizas, y hoy en día ese inmueble, esa infraestructura de desarrollo para la atención de salud pública de la población está a puertas abiertas para toda la ciudadanía que lo necesita. Allí atendemos programas de nutrición para los niños que tienen problemas de crecimiento, los niños que se desmayan por mala alimentación. Atendemos programas de planificación familiar para las mujeres que no tienen cómo pagar una consulta privada y que no tienen cómo aplicarse un dispositivo de programación familiar porque no tienen los medios. Allí se les hace de manera gratuita. Allí también tenemos el programa de despistaje de cáncer de próstata para que todas aquellas personas que requieran hacerse el cáncer de despistaje, que requieran hacerse el examen de despistaje de cáncer de próstata, se lo puedan hacer allí de manera gratuita y se atienden todas las patologías post-COVID. Ese es el centro de atención multidisciplinaria para las patologías post-COVID y lo hemos ampliado a una atención un poco más integral en todas las áreas de salud pública. También se están atendiendo en ese centro donde quedaba la antigua sede de Cotatur en ruinas, que hoy es un centro de salud para la población. Se están atendiendo los casos de violencia, sobre todo por la trata de personas, donde se han vinculado tantas jóvenes, adolescentes, que intentan pasar por las trochas que dirige Bernal, porque debo destacar que en las trochas no solo se cometen negociaciones ilícitas en materia de intercambio de mercancías y contrabando. Por esas trochas también se está materializando el delito de trata de personas, trata de blanca, y en el Centro de Atención Multidisciplinario para el COVID tenemos una oficina del Instituto de la Mujer donde también se están atendiendo a través de terapia psicológica todas las víctimas de este tipo de delitos. Esa inversión la logramos sin la ayuda del régimen, sin la ayuda de Maduro y por supuesto bajo ningún contexto sin la ayuda de Bernal, porque él no tiene ojos ni corazón. Esa inversión la logramos con proyectos que yo llevé a la comunidad internacional en el mes de noviembre del año 2019 y fue posible en el año 2020 levantar esa infraestructura para poner allí un centro de salud. A pesar de que PDVSA no vendía el cemento asfáltico porque le daba preferencia a las empresas que pagaban comisiones en dólares y los presupuestos de la gobernación no daban para comprar
el cemento asfáltico en dólares, nosotros con la mina de asfalto frío logramos rehabilitar urbanismos en diferentes áreas de la ciudad de San Cristóbal y en diferentes municipios. Recuerdo también que hubo una investigación por la Contraloría por una obra inconclusa que costó más de 4 millones de dólares cuando el anterior gobernador Vilma Mora salió. Se llevaron los reales, nunca supimos porque hicimos la denuncia y a esta hora no sabemos qué resultas tuvo la investigación. Y lo que fue el tramo del CIPSA en la Troncal 5, después de haberse perdido 4 millones de dólares, nosotros logramos rehabilitarlo, logramos rehabilitar el paso en Santa Elena, aunque no nos aprobaron el proyecto que costaba para ese momento un promedio de $600,000, nosotros logramos establecer rehabilitación vial, logramos habilitar ampliaciones viales con asfalto frío de mina en diferentes urbanismos. Actualmente, o en lo de los últimos 6 meses, podemos nombrar varias comunidades de San Cristóbal, del municipio de San Cristóbal, como es las Villas del Educador, como es La Chucurí, como es Colinas de Valle Hondo, como es el barrio Rómulo Gallego en el municipio San Cristóbal, como es el sector La Ahumada en el municipio Junín, Bolivia Vieja en el municipio Junín, en Capacho, en el municipio Pedro María Ureña, muchas comunidades fueron restituidas con asfalto frío, y así pues las que recuerdo de los últimos 6 meses, eso lo pudimos desarrollar en el periodo de nuestros 4 años de gestión. Logramos mantener las puertas abiertas del único centro de emergencias quirúrgicas que funciona 24 horas al día, como es el Hospital Central de San Cristóbal. Mientras el Hospital Militar, el Hospital Oncológico y el Hospital del Seguro Social tienen sus áreas de emergencia quirúrgica con horario de oficina, el Hospital Central de San Cristóbal, a través de nuestra gestión, garantizó y seguirá garantizando la habilitación de los pabellones quirúrgicos de emergencia 24 horas al día, activos y operativos, sin duda alguna con deficiencia, porque los hospitales dependientes del gobierno nacional no atienden este tipo de emergencias y tenemos una superpoblación mensual que asciende a los 23.000 pacientes al mes. Y con la dotación que envía el ministerio no alcanza para atender 200 pacientes al mes. Hemos logrado mantener estas puertas abiertas de estas áreas quirúrgicas gracias a los convenios de carácter internacional. En el área turística, aunque vivimos una complejidad importante, recordemos que La Grita se convirtió en el anfitrión de todo el país en las celebraciones que logramos hacerle a nuestro Santo Cristo de la Grita. Promocionamos el impacto turístico de los tachirenses a través de convenios con televisoras nacionales que pudieron mostrar atractivos turísticos que activaban la economía antes de la pandemia. Recordemos que la pandemia generó el incremento de la escasez de combustible, y uno de los principales detractores del desarrollo turístico en el estado es la escasez de combustible, que yo no diría que es tanto escasez, yo diría que es la comercialización ilícita promovida por el régimen. Recordemos que cuando Bernal llegó al Táchira, desapareció el gas, desapareció la gasolina, aparecieron los dólares y los pesos, porque él empezó a comercializar el gas, la gasolina y el gasoil en dólares y pesos. Y hoy en el estado Táchira, 1 litro de gasolina se puede pagar hasta $2 por litro en la misma estación de servicio, gracias a la comercialización ilegal promovida por el llamado protectorado. Si hablamos del tema de lo que es el desarrollo en la asistencia social, yo le quisiera, así como él dice que yo me tome la foto, pues yo no le invitaría a tomarse la foto en Cotatur, donde nosotros rehabilitamos ese centro de salud, porque eso se hizo con inversión internacional, y ningún país de la Comunidad Europea va a querer que la foto de él aparezca allí, porque él está sancionado por la Comunidad Europea. Pero yo le diría, muéstreme usted la foto de cuántos niños logró nutrir a través de programas de salud, cuántos pacientes oncológicos logró ayudar, cuántos pacientes renales logró atender para que no se murieran, cuántas fundaciones de niños con problemas oncológicos logró brindarle una mano con la plata que hacen en las trochas para comprar tratamientos oncológicos para los niños. Nosotros, sin vincularnos en las negociaciones ilegítimas que se vincula a él y sin contar con los recursos del gobierno nacional que le corresponden al Táchira, con los recursos de la comunidad internacional logramos
brindar una atención integral y social no solo a las mujeres y a los caballeros, a los padres de familia, sino también a los niños en el Estado. Logramos en los momentos más difíciles de la economía nacional cubrir el 75% de donaciones de material pedagógico y útiles escolares a los niños de las diferentes escuelas estadales, entendiendo que los representantes no tenían cómo comprar un cuaderno y gracias a los convenios de la gobernación con los entes internacionales, más del 75% de nuestra matrícula escolar en la Dirección de Educación logró recibir útiles escolares. Por cierto, que no fueron entregados en ningún acto político y que no le pusieron el bolso tricolor que lleva el eslogan del PSUV. Fueron actos de gestión social sin ningún tipo de color partidista. Y de la misma manera logramos llevar alimentación a las escuelas para los niños de los sectores más vulnerados. La pregunta que yo le hago, no a Bernal, porque él no tiene ojos ni corazón, la pregunta que yo le hago a los tachirenses, ¿será que con los $3 millones semanales que se generan en las trochas no se pudieran activar los servicios de salud, las escuelas que están deterioradas? Bueno, los tachirenses están pagando la pintura de los brocales en $3 millones semanales, porque esos son los $3 millones que deberían estar ingresando a las agencias aduanales del CENIAC para invertir en la vialidad, en las escuelas, en la salud, y están ingresando al bolsillo del protectorado y nos lo están cobrando los tachirenses en un pote de pintura, en un rastrillo y en una brocha. Escuchemos ahora la intervención de nuestro jefe de redacción, José Luis Guerrero. Buenos días. Buenos días, gobernadora, bienvenida a La Nación Radio. La escucho con atención y veo que plantea como una reconstrucción de muchas zonas del estado Táchira. De verdad, una situación bastante crítica, pero puede precisar brevemente las tres líneas gruesas de su gestión. Ya la veo también que debe tener sus proyectos con apoyo internacional para ejecutar muchas de estas, pero puede también recordarle a todos los que nos oyen cómo es su presupuesto, porque se critica o se dice que no se ejecuta una obra o se hace menos trabajo de algo, pero ¿cuál es su presupuesto? Bueno, el presupuesto no solo de la gobernación, de todos los entes públicos, es en bolívares. Los bolívares en el primer trimestre del ejercicio fiscal, en el mes de marzo, ya los presupuestos en bolívares que emite el gobierno nacional está totalmente devaluado. Esa es la razón por la cual ustedes pueden observar hoy que ningún ente gubernamental ha generado desarrollo de obras en infraestructura de carácter trascendental. Tienen mayor trascendencia las inversiones internacionales porque superan los presupuestos públicos tanto de las alcaldías como de las gobernaciones. ¿Qué sucede? Que nosotros estamos planteando una propuesta gubernamental de reinstitucionalizar la gobernabilidad en los diferentes organismos públicos, porque es que no es solo la gobernación, estamos hablando de las alcaldías, estamos hablando de los registros públicos, estamos hablando de las escuelas, estamos hablando de los hospitales. ¿Por qué? Porque desde que el señor Bernal llegó al Táchira, él pretendió relevar el Estado por la informalidad y por la economía informal. No puede ser que un empresario, un comerciante, el dueño de un restaurante tenga que ir a tomarse una foto con Bernal para lograr un permiso, para lograr echar gasolina, para lograr que le lleve el gas. La gobernanza se tiene que establecer a través de las instituciones públicas y la única manera de que esto pueda suceder es con la participación ciudadana, donde sea la misma población quien rechace el método que venía aplicando el gobierno a través de una figura que no tenía legitimidad gubernamental. Pero puntualmente hablemos de lo factible, de lo tangible. Una de las principales decadencias de los tachirenses es el tema de la distribución de gas. En los 3 últimos años esto se incrementó, esto empeoró. Bernal trató de solucionar la situación cobrando en pesos colombianos el servicio de gas, y esto terminó convirtiéndose en una extorsión. A las comunidades le cobraban de manera anticipada los pesos, se llevaban las bombonas, duraban 2-3 meses que no enviaban las bombonas, y cuando las bombonas llegaban las vendían a mitad, a medio lleno. Esto se convirtió en el gran negocio del protectorado y de quienes le acompañan. ¿Cuál es la propuesta nuestra en esa materia real y puntual
de servicios públicos. Desde el mes de junio se liberó la licencia de exportación de gas doméstico. El gobierno norteamericano liberó la licencia de exportación de gas doméstico. Y ante esa realidad nosotros empezamos a hacer evaluaciones de costos con inversionistas nacionales y con inversionistas internacionales del sector privado que tienen interés en invertir en la distribución y comercialización de gas por exportación de gas doméstico. Por eso es que yo vengo diciéndole en los diferentes municipios a la gente que acompaña al señor Bernal en el negocio del gas, que les brindaría dos alternativas para que no se le oxiden las bombonas. Una, que se dediquen a hacer parrilleras con las bombonas, porque se les pueden oxidar. Y la otra, que las vendan como chatarra, pero tienen que hacerlo antes del 21, porque el negocio de la chatarra también lo vamos a atacar inmediatamente nosotros estemos iniciando nuestro segundo periodo, pero no lo vamos a atacar solo con la denuncia, lo vamos a atacar con las pruebas evidentes que vamos a llevar no solo a las instancias nacionales, sino a instancias de interés binacional comercial de carácter internacional, de manera tal que la comercialización de gas doméstico es un hecho que ya está planteado, estudiado, con una cadena de costos que hemos visto, y ya están los inversionistas que quieren traer al Táchira gas doméstico y comercialización garantizada y distribución garantizada, así como los gobiernos nacionales de la democracia llevaban la bombona de gas hasta la casa y nadie tenía que salir a protestar para que le dieran una bombona de gas. En esta segunda parte del programa, este segmento, queremos dedicarlo a ahondar un poco en el tema del análisis político de la contienda electoral. Si bien ha surgido y se ha desarrollado con diferentes elementos, tópicos que van formando parte del escenario político, hay ilícitos electorales, divisionismo, posibilidades de candidaturas únicas, son parte de los elementos que van seguramente a formar parte de esas preguntas de nuestros panelistas, a los que por favor les agradezco preguntas, al igual que a la invitada, preguntas y respuestas concretas. De verdad agradecemos el enorme y valioso tiempo que nos dedican todas las emisoras del Enlace Radial Informativo a nivel regional para poder llegar a todos los oyentes. Adelante, Omaira. Gobernadora, usted en esta ocasión, al contrario de la vez pasada, está recibiendo crítica, vamos a llamarlos así, tanto del oficialismo, y quizás son los menos, como de un sector que se creía era aliado suyo, de la oposición, como es la gente, en este caso de la MUS, que representa el señor Fernando Andrade. ¿Qué pasó ahí para que este sector no lo apoyara a usted, siendo todos, o en teoría pareciera, que todos son de la oposición? Bueno, para nadie es un secreto los eventos públicos nacionales que han venido generando desconfianza en la población, desmotivación en la población, los hechos políticos que le han generado a la población desesperanza. Porque si bien es cierto que Lady Gómez tiene 19 años en el ejercicio de la política, confrontando las malas políticas del régimen, que tiene 22 años en el poder gubernamental y que han deteriorado la vida de los venezolanos, han acabado con las esperanzas de los jóvenes, han generado la división de las familias, el quebrantamiento del núcleo familiar, porque los jóvenes apenas cumplen 15, 16, 17 años, buscan irse del país, y todo esto lo he confrontado hacia el régimen. No es menos cierto que cuando se empezaron a hacer cosas que no generaban confianza desde los sectores de la oposición a la población, yo también me desenmarqué de esos esquemas. Yo no acompañé cuando el llamado gobierno interino dijo que el problema de Venezuela se resolvía con un intervencionismo militar, porque no era responsable. Un intervencionismo militar podía generar que murieran los hijos de los demócratas y los no demócratas. ¿Y es que acaso la vida de unos vale más que la vida de otros si todos somos seres humanos? Un intervencionismo militar podía generar que una explosión masiva atentara contra la vida de todos, incluso de los que hemos luchado para que todos tengamos un mejor futuro. Tampoco acompañé la propuesta de que se generaran sanciones para la población, porque sin duda alguna las sanciones iban a generar mayor deterioro a la calidad de vida de la población, porque el gobierno no ha tenido deterioro con las sanciones. El gobierno, desde que se dictaron las sanciones, lo que ha hecho es utilizar los recursos del Estado para el contrabando. Contrabandean oro, contrabandean gas, contrabandean gasolina, se adueñaron de las fronteras para generar contrabando, y ellos hacen más recursos, pero para sus bolsillos individuales y no para el Estado. De manera que las sanciones
Yo no las acompañaba porque eso se iba a convertir en un negocio indirecto que iba únicamente a nutrir los bolsillos de los agentes políticos del gobierno en lo individual. Cuando se empezó la diatriba de que no había decisión en la Asamblea Nacional, yo para ese momento era diputada, y me di cuenta que el CNE no lo pudieron nombrar porque los mismos diputados de la oposición no se hicieron presentes para hacer el quórum. Cuando me di cuenta que el Tribunal Supremo de Justicia no se pudo nombrar porque entre Julio Borges y Henry Ramos no hubo acuerdo para designar los magistrados, fue cuando yo dije, yo soy primero una mujer venezolana que he luchado para que este malestar se convierta en oportunidades. Y si yo soy honesta en el actuar político, yo no puedo acompañar cosas que ayudan al gobierno para que el gobierno se mantenga en el poder. Era como una interpretación de que cada vez que Maduro estaba en la puerta con la maleta en la mano, llegaban a este sector de la oposición y le colocaba a Maduro una bomba de oxígeno para que él pudiera respirar. Eso lo confirmé, lo terminé de confirmar, que fue ya como el punto que rebosó la gota del vaso, el 6 de diciembre, cuando Maduro tenía los porcentajes de rechazo más grandes e históricos que haya podido tener un presidente en toda la historia latinoamericana, y saliera un sector de la oposición y dijera quédate en la casa. Pero le regalaron la Asamblea Nacional a Maduro, perdimos el control del poder legislativo que lo tuvimos en el 2015 con el afecto y el reconocimiento del pueblo, y Maduro terminó de apoderarse de todos los entes públicos. Tiraron por la ventana el esfuerzo de todos los venezolanos que hicimos en el 2015, y digo el esfuerzo porque yo hice mi campaña con demasiado sacrificio y demasiado esfuerzo para ganar esa diputación en aquella época, y ver cómo tiraban por la ventana el esfuerzo de los venezolanos, definitivamente eso me hizo apartarme. Hoy el tiempo me ha dado la razón. Hoy los mismos escándalos de corrupción que ha generado el régimen robándose la plata de los venezolanos dentro de Venezuela son los mismos escándalos de corrupción del gobierno interino con los recursos de los venezolanos en el exterior. Entonces, ¿por qué estamos luchando? Porque las cosas mejoren. No podemos acompañar una política de negocio, una política incoherente, una política de escándalos de corrupción con los recursos del Estado. No me sentía sana promoviendo lucha política al lado de quienes estaban haciendo el favor para que Maduro se pudiera mantener en el poder. No olvidemos que se llamaron a la calle, se murieron miles de jóvenes tuvieron que irse del país y luego se sentaron a negociar y resolverían los problemas de ellos, pero los problemas del país no. Entonces, en ese orden, yo soy madre y yo quiero que mi hija se críe en esta sociedad. Yo no puedo acompañar una política que negocia intereses personales. Yo estoy hoy confrontando contra el régimen de Maduro y contra un sector de la oposición que ha desarrollado una mala política que le creó desconfianza a la población. Gobernadora, el gobierno nacional se reunió hace poco en México con los líderes de esa mesa de la Unidad Democrática, mismos líderes que han dicho que se arrepienten de haberla acompañado a usted políticamente, una tarjeta por la cual usted también fue electa en el 2015 por la tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática. ¿Acaso con este reconocimiento, digamos, en conversaciones, negociaciones, el gobierno nacional está dando a estos líderes, quiere decir que ellos representan la verdadera oposición nacional? Bueno, la verdadera oposición nacional la representa más del 85% de la población que quiere salir de esta crisis, más del 85% de la población que no quiere nada, ni con los líderes del régimen, ni con los líderes que fueron a México a aceptarse con el régimen. La verdadera oposición la representa el pueblo de a pie que quiere ganar un salario que le permita hacer mercado y alimentar a su familia. La verdadera oposición la representamos quienes hemos decidido quedarnos en Venezuela luchando para que regresen los jóvenes que se fueron, pero regresen con oportunidades. Me decía una señora en Pregonero, mi hijo se fue y cada vez que me llama, tiene 6 años por fuera, tengo 6 años que no lo veo, y cada vez que me llama él me dice, me pregunta cómo están las cosas, yo le digo que aquí las cosas están muy críticas, y yo le pregunto, hijo, ¿cuándo vuelve? Me dice, mamá, ¿para qué? Si allá ni siquiera podemos hacer para comer. Esa es la verdadera oposición. La oposición no es una adjudicación de una franquicia política partidista. La oposición es el pueblo que no quiere seguir viviendo esta crisis que ha generado el régimen, pero que además hoy también empiezan a dudar de por qué un sector de la oposición democrática coparticipa en este tipo de escenario. Sin duda alguna, la tarjeta de la MU fue un método de unificación de toda la población venezolana
para ganarle al régimen un espacio de debate político como es el Poder Legislativo Nacional. Hoy, la tarjeta de la MU fue un método de negociación para generar divisiones no solo en el Táchira, es en todo el país, porque lo que está sucediendo en el Táchira, donde se pretende generar una división que por cierto no ha surtido efectos, ha sido estéril, eso está sucediendo en todos los estados de Venezuela. ¿Y a razón de qué sucedió eso? A razón del primer encuentro en México, donde llegó la habilitación de la MU por una decisión de Maduro, ni siquiera por el TCJ o por el CNE, fue la habilitación de una tarjeta por una decisión de Maduro posterior a una negociación. ¿Y qué beneficios tuvo Maduro con eso? Bueno, recordemos que Maduro tenía 2 años que no salía del país, y después de esta negociación fue y se pasó en México en una convención de presidentes. Todos los venezolanos nos preguntamos, caramba, ¿y qué hizo para salir? La negociación con la MU o con el G4 en México. Ahora, yo no estoy objetando la negociación, porque los buenos políticos tenemos que abordar el diálogo, a la conciliación, a la negociación, pero para generar intereses colectivos. Si en esa negociación se hubiese brindado una agenda para dolarizar el salario de los venezolanos, para traer medicamentos a los hospitales, para hacer inversiones en las escuelas públicas, para generar inversiones en la rehabilitación vial de toda Venezuela, oye, quienes fuéramos los más beneficiados, los venezolanos, pero las negociaciones no generaron beneficios colectivos, sino pareciera ser que algunos beneficios individuales. Gobernadora, siguiendo en el tema político, ¿puede recordar por favor quiénes la apoyan a usted políticamente, qué organizaciones la apoyan? Y una segunda pregunta breve, ¿de dónde sale el dinero para su campaña? ¿Cómo hace usted para sufragar esos gastos? Bueno, ¿quiénes me apoyan? Los partidos de la democracia que Chávez no pudo vencer, acabar ni desaparecer. El Partido Acción Democrática, el Partido COPEI, el Partido El MAS, el Partido Movimiento Ecológico, el Partido El Cambio, el Partido Cambiemos, el Partido Venezuela Unida, el Partido Nubipa, el Partido Movimiento Republicano, 23 organizaciones políticas, creo que dije todas, me faltaron algunas, son bastantes, son 23 organizaciones políticas que forman parte de una alianza democrática avanzada progresista también, por ahí si se me quedó una, me excusan porque son bastantes, toda una alianza democrática que está mostrando que no son los intereses de un líder o de un dirigente que quería ser gobernador o quiso ser o fue o no fue, sino son los intereses de que el Táchira preserve los espacios democráticos para ponerlos en una lucha al servicio de la población, pero más allá de eso, para no permitir que al Táchira lleguen gobiernos mercenarios, para darle un ejemplo a Venezuela de que la unificación es con desprendimiento político, dejando los intereses individuales a un lado, avanzando al problema, atendiendo el problema social, y eso es el objetivo de todos estos partidos políticos. Los recursos de la campaña. Mire, nosotros cuando fuimos en el año 2015, fue una campaña un poco ostentosa, porque la MU a nivel nacional, yo no sé de dónde salían los recursos, pero había un financiamiento nacional, los candidatos no teníamos que invertir. En la campaña del 2017, mi partido político, mi organización política, financió mi campaña. En esta campaña, la austeridad ha sido de 360 grados, la dificultad económica ha sido de 360 grados. Esto no ha impedido que nos organicemos y garanticemos la movilización. Ustedes podrán observar como ciudadanos, y quienes me escuchan, nosotros no hemos colocado vallas, no hemos llenado ni la ciudad ni el estado de vallas. Nosotros no empapelamos todo el estado, porque esto generaba un costo que era como vulgar hacerlo frente a las grandes necesidades que hay en los hospitales y en las escuelas. ¿Cómo son las fuentes de financiamiento? Recordemos que no solo es la gobernación lo que se está debatiendo en el escenario electoral, son los concejales, los diputados, los alcaldes. Se generó la propuesta para todos los municipios de hacer rifas, de hacer vendimias, de hacer bingos, y estos han sido la fuente de financiamiento de todas las localidades municipales. En el caso de la propuesta gubernamental, pues se desahoga porque los municipios están llevando sus campañas de manera directa a través de estas propuestas
de financiamiento. Y estamos tratando a ver si aquí en el diario La Nación podemos pagar una publicidad en algunos cintillos. Vamos a ver si logramos reunir. Vamos a ver si logramos reunir, porque dicen que quien dio fiado cerró la bodega. Muy bien, bueno, el análisis de los perfiles personales considero que también son importantes en los aspirantes a diferentes cargos políticos, porque antes que políticos son ciudadanos, también ejercen diferentes roles en la sociedad, son padres, son hijos, como decía la misma gobernadora, son madres, y es importante también conocer ese lado de nuestros candidatos. ¿Qué tiene Omaira para preguntarle a Lady Gómez al respecto? Gobernadora, ¿qué ha cambiado personalmente de aquella hija de la frontera que lo hizo famoso no solamente en Táchira sino en Venezuela al 2015 a ahorita, al 2021, en lo personal? ¿Qué cambió? ¿Tiene más confianza? ¿Tiene desconfianza? Usted nos dirá. Bueno, para ese momento pues estaba mucho más joven, no era madre, tenía el ímpetu de una joven venezolana luchando. A veces en oportunidades llegué a arriesgar mi vida en algunas marchas. Siendo diputada en una oportunidad sufrí una asfixia mecánica en una marcha en Caracas, pero yo lo vivía como con mucha pasión esos escenarios, ¿no? Después que me convierto en madre por una bendición de Dios, porque yo no podía tener hijos y bueno, Dios me dio la bendición a los 37 años de convertirme en madre. Evidentemente que esto te hace madurar, te hace ver la vida con mayor responsabilidad. La madurez política forma parte del desarrollo personal. Si soy madre, yo no puedo decirle a los jóvenes que salgan a ponerse frente a una granada para defender al país, porque esos jóvenes también tienen madres. Y yo no quisiera ver a mi hija poniéndole el pecho a una granada para defender al país. Por eso prefiero defenderlo yo desde los escenarios que me permitan ejercer la política. Yo me sorprendí en Caracas como los políticos llamaban a la calle y los primeros que salían eran los hijos de los otros, porque los hijos de ellos estaban fuera del país. Hoy como madre yo no haría eso, jamás, porque no es una responsabilidad decirle a los hijos de los demás vayan a ponerle el pecho a la lucha mientras los tuyos están por fuera. Evidentemente me siento mucho más valiente porque tengo que resguardar la integridad de mi hija, pero más allá que resguardar la integridad de mi hija, me da muchísimo temor no hacer lo que me corresponda hacer políticamente para que ella pueda tener una sociedad diferente. Yo no quiero ver a mi hija cuando cumpla 17 años diciéndome, mamá, me voy del país porque no voy a estudiar, no tengo cómo vivir. Yo quiero verla estudiando en una universidad, en la UNED, en la ULA, en la UPEL, en la Católica. La maternidad te da mayor responsabilidad, te da mayor compromiso en la lucha, la sensibilidad social se aflora un poco más. Solamente quienes somos madres sabemos el valor de la vida de nuestros hijos y solamente quienes somos madres sabemos la importancia de tener un mejor futuro para ellos. Me dio la maternidad, siento que me hizo más valiente. Antes no le tenía miedo a nada en la vida, hoy le tengo miedo a que Dios no me brinde salud. Lo único que podemos tener bien preestablecido por la gracia divina es la salud. Ese es mi temor, no poder tener salud. Siempre y cuando Dios me dé la bondad de tener salud, siento que voy a ser una mujer fuerte, valiente, trabajadora. Una pregunta a veces lleva a otra, ¿no, gobernadora? Hace un año aproximadamente, año y medio, recuerdo que tuve la oportunidad de hacer un trabajo con usted acerca del COVID, cuando estuvo infectada junto a su hija con el COVID, cerca a las puertas prácticamente de una campaña electoral por fuera de la Asamblea. Vivía un momento en el que se estaban peleando esa disputa de oposición, la disputa de las tarjetas, Ramos Ayú contra Bernabé Gutiérrez. ¿Cómo viviste? Sería bueno recordar otra vez, gobernadora, al pueblo tachirense, cómo vivió Lady Gómez el coronavirus con su hija, ambas infectadas, a las puertas de un proceso electoral. Bueno, fue difícil porque la misma fuerza, el ímpetu, la valentía que te mueve en el día a día de la lucha política, pues crees que a ti no te va a pasar nada.
crees que si eres capaz de enfrentarte a tantas barreras y superarlas, pues a veces sientes que eres de hierro. Cuando la salud falla, en este caso fue por producto de la pandemia, me sentí muy emocionalmente, creo que fue mayor el desgaste emocional porque contagié a mi niña. Sí, contagié a mi niña porque bueno, yo en mi condición del ejercicio de mis funciones, yo no me podía ir de cuarentena, no podía irme a mi casa a una cuarentena cuando empezamos a girar a los municipios a llevar medicamentos, a llevar material de bioseguridad a los municipios. En uno de esos viajes me contagié. Mi niña duerme conmigo desde el primer día que nació. Y bueno, el contagio probablemente fue en la casa durmiendo, llegaría yo en algún momento contagiada, y eso emocionalmente me trastocó mucho, que tanto que he cuidado su salud, he sido una madre tan cuidadosa en sus cosas, y que yo misma la haya contagiado, eso me desgastó emocionalmente bastante, pero bueno, afortunadamente conté con los mejores médicos tachirenses que pusieron su voluntad. En una oportunidad, mi internista para ese momento era el doctor Luis Ramírez, el presidente de la Corporación de Salud, y el doctor Elmer Gámez. Ellos me estaban tratando ambos. En una oportunidad me descompensé. Ver que mi hija me viera descompensada emocionalmente, creo que eso me bajó más las defensas. Había momentos que los antirretrovirales me causaban demasiado daño. Pasé noches en el baño vomitando. En una de esas noches la niña me veía. Entonces eso me descompensó y el doctor Elmer me planteó hospitalizarme. Pero como en ese momento empezaron los fallecimientos, morían tantas personas conocidas, me atreví a pensar que podía morir y eso me dio temor. Y entonces le dije al doctor Elmer que no quisiera todo lo necesario para que me atendieran en casa, porque yo creo que si hubiese salido de mi casa, la descompensación emocional me hubiese afectado mucho más. Gobernadora, yo sigo en el marco de dos preguntas breves. La primera para esta temporada, ¿es usted católica? ¿Y hay alguna promesa, algún santo, algunas misas, alguna actividad especial en ese tema religioso tan personal? Y segundo, ¿es usted una mujer feliz? ¿Está feliz? Mire, esa pregunta me la hicieron hace poco, por cierto, un religioso. El día de la Virgen de la Consolación fue algo muy novedoso porque unos dirigentes del municipio Cárdenas, ya prácticamente estaba la campaña activa. Le dijeron, miren, gobernadora, vamos a hacer una caminata, vamos a ir todos con pañuelos blancos, vamos a llegar a la iglesia. Y yo le dije, bueno, sí, espérenme. Y yo no llegué al punto de partida de la caminata, yo me fui sola a la iglesia. Incluso mi chofer no conseguía dónde pararse porque había muchos carros, y yo me bajé sola, con un ramo de rosas amarillas. Y me metí entre la gente, y la gente me veía, volteaba la mirada 2 y 3 veces porque sí, parecía como impresionante que yo estuviera allí sola, sin escolta, sin nada. Primero, ¿por qué lo hice? Porque soy o sea, para mí la Virgen de la Consolación ha sido una guía en momentos muy duros, incluso desde muy joven. Soy devota y fui a llevar las flores. Consideré que no era respetuoso con los feligreses llegar en un acto político a un acto religioso, me parecía como irrespetuoso, y decidí hacerlo sola. Ese día le pedí a nuestra Santa Madre, estábamos viviendo momentos muy conflictivos, difíciles, había sido meses antes atacada por el FAES, las amenazas de Bernal reiteradas, todo este tipo de cosas. Y le dije, bueno, Santa Madre, tú siempre has sido mi guía. Si tú consideras que yo debo estar aquí, que nuestro Santo Padre me mantenga. Y si debo cumplir una función en otra zona o en otra área donde mi trabajo social pueda ayudar a los más necesitados, que sea Dios quien disponga, siempre poniéndome a la disposición de la gracia divina. Luego salí de allí de la iglesia y bueno, afuera fue una locura, la gente, foto, gobernadora, y los escoltas, mire, no tiene escolta, y eso se generó una sensación, porque la gente se impresionó mucho de manera positiva, pues que yo llegué como cualquier ciudadano va a llevarle flores a la Virgen en el día de la Virgen de la Consolación. Todos los días en la mañana cuando me levanto a vestir a mi niña para el colegio, disfruto mucho el hecho de poder hacerlo yo, a pesar de que estoy full ocupada, de que no me alcanza el tiempo, que la campaña fue súper corta,
lo hago yo, me gusta hacerlo yo porque lo disfruto, levantarla, colocarle su uniforme, darle su desayuno, y siempre que la dejo en el colegio le doy la bendición, y al retirarme del colegio digo: Padre Santo, tú quitas y pones reyes, que mi destino sea tu decisión y que la voluntad del pueblo vaya con tu gracia divina. ¿Y si es feliz? Sí, soy feliz. Soy feliz, ¿por qué? Porque mi familia es una familia muy unida. La mayor felicidad de una mujer es el ejercicio de la maternidad en armonía. Soy una mujer que tengo el afecto de mi familia, el afecto de mi hija me invade al 1000%. No tengo problema. Mi único problema es que esta sociedad maltratada, humillada, extorsionada, vulnerada, de la cual yo soy parte, pueda transformar esta crisis por oportunidades para nuestros hijos. En lo personal, Lady Gómez como mujer, en lo personal, no tengo un problema que me perturbe. Lady Gómez como ciudadana que quiere que toda la población se una para transformar esta crisis en oportunidades, sí tiene un gran problema, y ese es el problema de todos los venezolanos, que el país mejore, y eso es un problema de larga data, y eso es un problema que únicamente lo vamos a poder resolver los venezolanos. Que los entes internacionales puedan ayudar, maravilloso, pero que los que tenemos la decisión de verdaderamente buscar una solución a esto seamos nosotros los venezolanos, creo que es el valor más positivo que puede tener hoy la ciudadanía. Por eso votar es un paso trascendental en la historia de este país en este momento. Finalmente, gobernadora, estimados periodistas, llegó la hora de la verdad. Supongo que quieren a lo mejor salirse un poco de la estructura y hacerle muchas preguntas que no estaban aquí dentro del libreto. ¿Qué le preguntaría una directora, un medio impreso, un jefe de redacción y un periodista de política, que considero es una de las fuentes más complejas en un país como Venezuela, en el periodismo venezolano? ¿Qué le preguntarían o qué le quieren preguntar a Lady Gómez? Me copio José Luis, le tengo dos preguntas, pero primero responde una para poderle hacer la otra. Faltando pocas horas ya para las elecciones, llega, como se denominó esta sección, la hora de la verdad. ¿Qué hará la gobernadora o qué será lo que tiene en mente si llega a ganar? Lo primero que va a hacer. Bueno, desarrollar estas propuestas donde busco el respeto a las instituciones gubernamentales, donde busco que o propongo como meta que el Táchira siga siendo un atractivo de los entes internacionales, no solo en el ámbito social y de salud. Seguir defendiendo a la población tachirense del maltrato que generan las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Seguir buscando la verdad y la justicia, aunque a veces los tachirenses tengamos la sensación de que ella se aleja. No resignarme bajo ningún contexto ni bajo ningún escenario a que las cosas no se pueden hacer. Sí se pueden hacer cuando tenemos voluntad, persistencia. Me califico que soy una mujer bastante persistente. En un aspecto positivo, necia para buscar lo justo, diría mi mamá, necia para buscar lo justo. Y gobernadora, como es una elección, se puede ganar, pero también se puede perder. ¿Qué hará si pierde? Sigo luchando. El ejercicio de la política no puede depender de un cargo público. Sigo luchando, tengo 19 años en esta lucha. Empecé con el trabajo de promoción social, que fue el que me llevó a vincularme a la política, seguí luchando. El plan A es luchar, el plan B es luchar, el plan C es luchar. Si dejamos de hacerlo, tenemos que resignarnos, y la palabra resignación todavía en mi diccionario no la he encontrado. Gobernadora, yo tengo una pregunta que siempre me la he hecho, ¿no? No como mujer, yo creo que las mujeres ahorita son iguales de capaces que nosotros los hombres, pero sí quizás considero que las mujeres son un poquito más sensibles. Las mujeres tienen ese toque más, por ser madres, más desarrollados en el sentido de la sensibilidad. ¿Alguna vez, gobernadora, le ha afectado seriamente las constantes críticas que tanto Freddy Bernal, en este caso, como Fernando Andrade, que es otro adversario dentro de la misma posición, han tenido algunos señalamientos, incluso palabras fuertes como alacrana, vendida, esa serie de improperios en contra suya? ¿Algunas le han afectado? Bueno, el ejercicio de la política te da la madurez para poder entender cuál es el propósito y el objetivo de los ataques del adversario. Si
el propósito y el objetivo del ataque a los adversarios es descalificarte, desmejorarte, debilitarte, yo lo he entendido, lo he interpretado en ese término, y me reconforta algo, que mientras ellos me atacan, el tiempo, las realidades, los escenarios me ponen a mí en un lugar diferente a ellos. Me han tratado con todas esas descalificaciones, habría que escuchar a la gente en la calle para ver qué opina la gente de la calle de ellos, aunque ellos opinen de mí. Perfecto. Gobernadora, ya lo ha hablado un poco, pero ya en la ronda final de preguntas vamos a ratificarle a la población por qué es tan importante participar en este proceso. Y la última, finalizando, ¿cómo es su cierre de campaña? ¿Qué tiene previsto este día? ¿Por qué es tan importante este proceso? Porque los venezolanos, ante la violencia, ante las armas, ante el abuso de poder, ante el amedrentamiento del gobierno, ante la humillación, cuando juegan con las necesidades del pueblo, los venezolanos, la única herramienta que tenemos para rechazar esta crítica realidad y para defendernos y poder buscar un camino que nos lleve a las oportunidades, lo único que tenemos es el voto. No somos una sociedad bélica como los países israelitas, donde los niños de los 5 años nos enseñan a manejar armas de guerra. En este país los niños a los 5 años se desmayan en los hospitales o en las escuelas porque están desnutridos. Y en ese escenario, como no somos un país belicoso, lo único que tenemos como sociedad y como ciudadanos para defendernos es el ejercicio del derecho al sufragio, que es un derecho que no nos lo regala el gobierno ni nos lo regala la oposición. Es un derecho ciudadano que tenemos que desarrollarlo y defenderlo. Y como es lo único que podemos hacer para defendernos, no lo vamos yo no voy a regalar mis derechos, y mucho menos al régimen. No regalen sus derechos. El pueblo, si se resigna a regalar sus derechos, tendríamos que decirle a las madres a nuestros hijos que nos resignamos a que su vida va a ser una desgracia y no va a tener ninguna oportunidad, y ninguna madre se atrevería ni a decir ni a hacer eso por un hijo. El cierre de campaña. El cierre de campaña. Hemos recorrido todos los municipios, la campaña pues muy breve, muy corta, lo que ha sido el lapso legal del ejercicio de la campaña. El fin de semana estuvimos ya en los cierres de lo que fue la zona sur del estado. Estuvimos en la montaña, mañana vamos a estar hacia la montaña alta. La semana que viene estaremos el miércoles cerrando en los municipios fronterizos, Ureña, San Antonio, y el día jueves estaremos cerrando en Rubio, Cárdenas y San Cristóbal. Gobernadora, una pregunta que se nos pasó y todos los candidatos han hablado de eso, incluso Fernando Andrade habló de cifras, Freddy Bernal, entre ustedes también, habló de cifras. Lady Gómez no la he escuchado hablar de sondeo de opinión, de cifras de cara a estas elecciones. ¿Cuáles son las cifras que maneja Lady Gómez para estas elecciones? Bueno, realmente desconozco cuáles serían las cifras del muchacho de la MU. Lo que sí sé es que no se quiso contar, y si no se quiso contar, quien le tiene miedo a los votos, creo que los números no son muy buenos. No sé qué cifras tendrá. Las cifras de Bernal es que él ya se cree sentado. Yo creo que Bernal ni siquiera se imagina sentado en el Palacio de los Leones. Bernal se imagina sentado en Miraflores. Lo que no termino de entender es por qué lo rasparon en el 1x15, en el 1x10, y tampoco termino de entender por qué le pides con cara de lástima una oportunidad táctica. Tú estás resignado a que vas a perder. Mis cifras están en las calles. Yo no las tengo ni en un papel ni en las redes sociales. Las cifras mías están en el afecto del pueblo en la calle. Sigan ustedes allí manejando números. Yo manejo votos. Muy bien, se nos fue el tiempo. Así culminamos este foro especial. Agradecemos al enlace radial informativo de Venezuela, quien se conectó a lo largo de este programa, en el marco del operativo electoral rumbo al 21 de noviembre. Hoy con la gobernadora del estado Táchira y candidata a la reelección, Lady Gómez, quien agradecemos su participación. Nos vemos y escuchamos en esta, la señal informativa de la región, www.lanacionradio.fm. Será hasta una próxima oportunidad.